Y ahí vemos cómo en Brasil Lula decidió avanzar a fondo contra Bolsonaro por el intento de golpe de Estado, y eso le está dando resultados. Y Bolsonaro va a ser condenado. Y en Estados Unidos, donde no se avanzó a fondo, donde la investigación se hizo a medias, Trump volvió a ganar, gobierna nuevamente y seguramente va a ser impune. En Argentina tenemos los casos de Bullrich, de Sturzenegger, de Caputo, delincuentes a quienes se los debería haber juzgado la primera vez, y eso nos hubiera ahorrado muchísimos problemas y muchísimo dolor. Bueno, no nos puede volver a pasar lo mismo. Javier Milei, Karina Milei, los Caputo, Bullrich, Sturzenegger y todos los que hayan sido parte de esta conspiración contra el pueblo argentino tienen que ser juzgados. Con todas las garantías, sí, con total transparencia también, pero también con toda y absoluta severidad. Y eso tiene que ser parte del contrato electoral y de un compromiso moral que tengamos los argentinos hacia el futuro. Porque como dijo un candidato hace no tanto tiempo, es imposible pensar un país distinto con los mismos impunes de siempre. Y sobre todo, porque esa impunidad tiene consecuencias en la vida cotidiana de todos. Cande, vos estuviste siguiendo muy atentamente las consecuencias de los Caputo, de los Sturzenegger y compañía en la vida de los argentinos. Buen día. Sí, porque de hecho vemos un gobierno que festeja un indicador de inflación, como si el indicador en sí mismo, o si ver solo la evolución de los precios, nos dijera algo de cómo estamos en términos de actividad o de la economía o del buen andar de la economía. Y si te parece, podemos arrancar con el tape 2, donde vemos directamente a un comerciante apolítico hablando de la situación actual. La verdad que es muy difícil, bueno, de hecho, ahora muchos colegas y nosotros también estamos pidiendo créditos para pagar los aguinaldos. No pudimos encarar el pago a término del aguinaldo con el trabajo corriente del local y nos vimos obligados a pedir crédito, y todos sabemos que pedir crédito para encarar un gasto corriente es la peor escena que uno puede afrontar, ¿no es cierto? Y la verdad que con un montón de colegas estoy hablando y están en la misma situación. Claro, obviamente. ¿Y cómo lo ves? Digamos, ¿qué expectativa? No quiero decir esperanza, porque no me gusta, pero ¿qué expectativa tenés, Santiago? Mira, yo creo que lo que está viendo ahora hablo de lo que yo entiendo que es de la gastronomía acá en Buenos Aires. Hay una sobreoferta gastronómica para el nivel de consumo que hay. No, hay dos situaciones: o se levanta el consumo a corto plazo porque no se puede aguantar mucho más, o la sobreoferta gastronómica se va a tener que acomodar a esta nueva situación, y me parece que va a pasar más lo segundo. Me parece que no veo nada que cambie en el consumo de la gente a corto plazo. Digo, no veo nada porque la gente va a salir a consumir más o que el turismo empiece a venir, ¿no es cierto?, a niveles como 2023, por decir un año donde teníamos mucho turismo. Y nada, lamentablemente se van a empezar a ver locales que cierran. No hay mucha ciencia. Ojalá me equivoque, porque digo, yo vivo de esto. Bueno, y hay varios puntos que remarca Santiago en un contexto que es muy difícil. Él habla de la necesidad de tomar crédito para financiar gastos corrientes, y esto tiene que ver también con lo que está pasando en los mercados, no solo porque vienen siendo días muy negativos para los mercados financieros en Argentina, con la caída de los bonos. Veíamos ayer también ese gráfico del Merval en caída hace 8 semanas, pero también porque esta semana el gobierno va a hacer una licitación sorpresa donde hay que ver qué tasa de interés queda, y esa discusión que parece abstracta, bueno, para las pymes es algo muy importante porque efectivamente están endeudadas a esa tasa de interés para poder sobrevivir. Cande, tengo dos preguntas para hacerte. ¿Por qué una licitación es sorpresa? Digo, están avisando que va a ser, si no nadie se entera. ¿Por qué se le dice sorpresa? Porque hay un calendario de licitaciones que saca la Secretaría de Finanzas, y esta es una licitación que no estaba en el calendario, por eso se la llama sorpresa. Es una licitación que agregan en el marco. No llegaban a la siguiente, necesitaban, digamos, acelerar los tiempos. Necesitaban acelerar los tiempos, sobre todo en este contexto de una presión en los dólares y un desarme de estas letras de las LEFI hacia las letras del Tesoro, hacia las LECAPs, donde, bueno, evidentemente no podían esperar a la licitación ya pactada y tenían que arrancar desde antes. Esa era mi segunda pregunta. ¿Esto tiene que ver con que el dólar se esté disparando, con que los bonos estén cayendo? Es que los bancos no están comprando las nuevas letras y están pasando ese a dólar. Tiene que ver con la necesidad del gobierno de reconstruir una bicicleta financiera. O sea, hacer que efectivamente se queden en pesos
den una tasa de interés en pesos y después se pasen a lo de patear la pelota para un poco más adelante, pero sacar la presión del dólar hoy en julio y que se pase un poco más a agosto-septiembre como estaba pensado. ¿De dónde van a salir los dólares en agosto-septiembre? Es una respuesta que el gobierno no puede dar y tiene que ver con la incertidumbre de hoy en día. Pero hay otro de los relatos de estos comerciantes que me parece que hay que empezar a atar con el número de inflación que tuvimos ayer, que fue explicado básicamente por el bajo aumento de los productos, de los bienes. Y en el tape 1 tenemos justamente una comerciante que habla de la situación en el mundo de la gastronomía, como hacía Santiago, y la decisión que tienen que tomar en relación a los precios. Y la verdad que nosotros como última opción es aumentar los precios, o sea, es lo último que hacemos y nos cuesta bastante a veces mantener con los precios que tenemos, pero sí, todo el tiempo estamos intentando buscar la solución de cómo podemos bajar los precios a lo más que podemos hasta lo que nosotros nos llega a afectar, digamos. Escucha una cosa, ¿y la gente que va se queja? ¿Cómo es? ¿Ves una situación normal? La verdad que sí, tenemos comentarios, pero bueno, son la minoría de la gente en el sentido de que saben con la plata con la que salen, digamos, y saben cuánto pueden llegar a gastar. Es decir, preguntan los precios. Muy justo. Preguntan los precios. Tal cual, o sea, antes de sentarse lo primero que se fijan en los precios, no como antes que quizás vos te sentabas, pedías y después mirabas las cuentas. Bueno, teníamos antes un comerciante que hablaba de un crédito para financiar el gasto corriente, ahora una comerciante que habla de la dificultad para aumentar los precios. También se dijo esta sobreoferta, ¿no? Este final donde tenemos menos locales que antes, ya se cerraron muchísimas pymes y pequeñas y medianas empresas. En el tape 3 tenemos un comerciante de Villa del Parque que creo que sintetiza bien también parte del votante de Milei, ¿no? Parte de esta expectativa que había de una recomposición de la economía que no llega. Compran menos, comparan, hay pase a segunda marca, hay sustitución de productos. En ese orden, no hay plata, los clientes compran día a día la comida para el día, vos ves los clientes que antes compraban 1 o 2 veces por semana, hoy lo ves todos los días. Se llevan una bolsita y nada más. Tampoco hoy se estoquean porque yo mañana saco una oferta y la gente camina aparte. Me compra la oferta a mí, la oferta en cualquier hiper, para que el peso le sirva, ¿no? Pero está no durísimo, re durísimo, el peor año de la vida. Y no por quien está en el gobierno ni nada por el estilo, porque yo le estaba hablando a los chicos, yo soy apolítico, pero estamos pasando un mal momento. El peor año de la vida, dijo. El peor año de la vida, dijo. Una persona que vivió varias crisis por la edad que parece tener, Sí. conoció el país en momentos difíciles. Sí, y marco también la diferencia. Antes estábamos escuchando comerciantes del mundo de la gastronomía. Si se quiere, es uno de los primeros gastos que se recortan, ¿no? El salir a comer afuera. Ahora, el último comerciante que escuchábamos era de un supermercado, de un almacén. Sabemos que los gastos de almacenes son mucho más difíciles de recortar que el gasto de salir a comer afuera, pero evidenciaba bien la realidad de muchísimas familias argentinas que compran lo que necesitan en el día, lo compran de manera más cara, porque es más caro comprar por unidades que comprar en el mayorista o en el supermercado, pero que evidentemente no tienen el dinero para poder adelantar. Y mientras está esa realidad de familias que compran en el día lo que tienen que consumir en este relato de no hay plata, bueno, no es la situación de todas o absolutamente todas las familias, porque venimos de un fin de semana donde hubo un fuerte tráfico en las rutas que llevaban a Ciudad del Este. De hecho, fue lo que se vio el viernes y en la vuelta del domingo. Y se fueron a cubrir algunos noteros, que era lo que estaba pasando ahí en Paraguay. Lo tenemos en el tape 4. ¿Qué hacen las familias que sí tienen algún excedente de plata? ¿A qué les pasa que se ponen a pensar qué está pasando en nuestro país? Porque la diferencia es del triple estamos pagando. Aquí estamos pagando toda la diferencia. Yo digo, ¿qué es? ¿Impuesto? ¿Qué es? Acá tienen los... Ayuda a Argentina. Ya como que no, yo por lo menos estoy acá y reflexiono y digo, no le encuentro la lógica a lo que estamos pagando realmente. No, la verdad es que no tiene lógica. O sea, pero es increíble los precios, es mucha diferencia. La verdad es que
Vengan ya. Vengan Para hacerte la diferencia, hoy un celular acá vale $450 y vos vas a Argentina o Mar del Plata, en ejemplo, y vale casi $1 millón en efectivo, y si lo tenés que tarjetear, mucho más. Es el 100% de intereses y de qué. Bien, ahí está un poco la diferencia, ¿no?, entre una Argentina que se volvió muy cara en dólares, incluso con un dólar que está cada vez más presionado, sobre todo en las últimas semanas. Ayer el dólar blue terminó en 1.340. En la placa 7 tenemos la evolución del resto de los dólares, del contado con liquidación, del MEP, del mayorista y del oficial, donde aumentaron ya en el mes más de un 7% o alrededor de un 7%, pero que son aumentos muy fuertes en el año, y por ahí la diferencia de lo que venía sucediendo en el gobierno de Javier Milei, que es un blue por encima de esos dólares tanto oficiales como paralelos, un blue ya en 1.340, no solo rompiendo la barrera psicológica del 1.300 ya desde el viernes pasado, sino yendo mucho más por encima, queriendo tocar el techo de la banda de igual intervención. la banda es para el oficial, obviamente, pero hay un riesgo de que el oficial corra atrás del blue. Depende mucho qué es lo que suceda en los mercados en los próximos días. Digo, hay un contexto internacional que es complejo. Salió la inflación de Estados Unidos hoy, que era un número que se esperaba en el mercado financiero internacional. Fue una inflación relativamente alta, pero no más alta de lo que se esperaba. Entonces hay que ver cómo reacciona eso en el resto del mundo y cómo pega a la Argentina, una Argentina que está mucho más vulnerable al resto de los impactos, pero que a su vez en su dinámica propia venía en una caída de los bonos, que se ve también en el aumento del riesgo país, y en una caída en el precio de las acciones, que es un poco lo que complica más el panorama para el sector privado. ¿Y los dólares que está usando el gobierno, de dónde salen? Porque las reservas están en negativo. ¿Cuál es la fuente de los dólares que usa el gobierno para intervenir en el mercado de futuros o donde decide intervenir? Recordemos que en cuanto al mercado spot se llama, ¿no? El mercado oficial hoy no interviene el Banco Central porque está dentro de las bandas, no hay una intervención. De hecho, todos los días el Banco Central dice sin intervención. Donde sí se ve intervención es en los futuros. Pero los futuros, el mercado de futuros es un mercado que se transacciona en pesos. Vos transaccionás en base al precio del dólar, pero la transacción base se hace en pesos. Hasta que el dólar, según lo que dice el gobierno, hasta que el dólar no llega al techo de la banda, no van a vender dólares de las reservas del Banco Central, y en ese sentido tienen todavía los dólares del propio préstamo con el Fondo Monetario. O sea que sí, lo que se puede decir es que los pesos que no están para el Garraham, no están para las jubilaciones, sí están para comprar dólares futuro y de esa manera ganar un poco de tiempo, unos pocos días antes de que el dólar se dispare. No solo eso, sino que hay que tener muy en cuenta qué es lo que va a pasar con las próximas licitaciones, o sea, qué es lo que va a pasar en términos de carry trade, de bicicleta financiera, porque ya tenemos una dinámica donde lo que se gasta en el pago de intereses de las letras del Tesoro es más alto de lo que se gasta corrientemente en el gasto de las jubilaciones. Entonces hay una dinámica ahí que no parece ser mucho más sostenible, pero a la vez es la única herramienta del gobierno para que no vayan todos esos pesos a presionar sobre el dólar. Y ahora te cierro el círculo volviendo al principio de tu columna. Esto puede llegar a afectar los precios y se verse en la inflación de los próximos meses, que además es la que va a estar fresca en el bolsillo de la gente cuando vaya a votar. Sí, la pregunta es esa, ¿cuánto de este movimiento en el dólar va a afectar a los precios? Ayer cuando pensábamos en la inflación de junio, yo te decía, bueno, mirá que en junio no hubo movimientos en el dólar. En junio el dólar estuvo bastante estable. El tema del dólar va a impactar en julio y hay que ver en este escenario recesivo, bueno, cuánto impacta efectivamente en precios o no, porque también escuchábamos a comerciantes diciendo, bueno, lo que menos quiero tocar es los precios porque ya vengo en caída de ventas. Entonces ahí creo que hay una herramienta que viene usando el gobierno desde su constitución, que tiene que ver con la recesión para bajar los precios. Lo decía Ari en su editorial, ¿no? Esta idea de la paz del cementerio. Bueno, no se mueve nada, tampoco se mueven los precios. El tema es, bueno, también eso te pega electoralmente y esta sensación de la gente de que la inflación es más alta de la que publica el INDEC, ¿no? Como había dicho un estudio de la Universidad de Itela, en que la gente sentía casi el doble de inflación en su bolsillo que la que publicaba efectivamente el INDEC. Mariano Martín, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En este escenario, quienes tienen que encargarse de la parte del trabajador de esta ecuación,
que es cuánto vale el salario. ¿Qué están diciendo? ¿Cómo lo están observando? ¿Qué análisis están haciendo de esta nueva dinámica en la que parece estar hundiéndose el gobierno desde hace algunos días y que ya no es ese gobierno que se llevaba todo por delante que había quizás hace algunos meses? La respuesta al panorama que nos está contando Cande con mucho detalle es: hay que ganar las elecciones. Ni más ni menos. No hay una respuesta en términos gremiales, si era tu pregunta. Antes de abordar eso, sí me gustaría marcar una cosita, Nico, Sí, que claro. me parece que es interesante también contextualizar esto. Así como siempre nos preguntamos, bueno, ¿cuánto falta para que la percepción que tiene cada trabajador del deterioro de las condiciones de vida se traslade en una acción de sus representantes? Yo creo que también lo percibimos y lo podemos ver en cada comerciante que dice, estoy vendiendo menos, me estoy achicando, no hay oferta que me alcance, no tengo cómo reponer. Y eso, cuando uno va a los comunicados, por ejemplo, de la Cámara Argentina de Comercio, donde incluso marcan un aumento del 40% en la cantidad de locales vacíos. Sin embargo, vos hablás con los directivos de las cámaras patronales en general, de comercio en particular, y el escenario no estamos tan mal. Hablás con las entidades agropecuarias, donde los productores se están fundiendo en muchos casos porque tienen un dólar para su criterio artificialmente bajo, pero que impacta estos movimientos al alza sobre la suba de los insumos. Ayer, de hecho, hablábamos con Carlos Castagnani de CRA y nos marcaba esta situación de, bueno, la suba del dólar para ellos es inocua, no tiene ningún efecto. ¿Y por qué hago este desarrollo? Porque en cada uno de estos sectores, incluso aquellos que son virtualmente patronales, como los productores agropecuarios, patrones de sí mismos, vos ves un profundo malestar en la gran mayoría, pero que no se traduce en sus representaciones gremiales, que hasta ahora no tiene un correlato. Vos me preguntabas qué está pasando, qué están pensando en la CGT. Bueno, la CGT está pensando hoy más en las elecciones que en dar una respuesta en el cortísimo plazo, en lo inmediato, a los padeceres de sus representados. Hay, sin embargo, una manifestación, ¿no?, para el 7 de agosto en el horizonte. Sí, eso también lo adelantamos en el Destape la semana pasada. Contábamos que la CGT está trabajando junto con los movimientos sociales y algunos sectores de la política. También podemos hacer un punto sobre eso porque tiene que ver con el arranque de lo que te comentaba recién. Están coordinando una manifestación que se prevé será masiva desde el santuario de San Cayetano, en el barrio de Liniers, hacia un emplazamiento que todavía no está definido entre el Congreso de la Nación y la Plaza de Mayo. Todavía no está resuelto hacia dónde irán, pero sí todos los sectores. Ahí está la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que conduce Alejandro Peluca Gramajo, la CGT, van a estar sin dudas las dos CTA, están coincidiendo en que que va a tener un carácter de masividad. Y ese carácter de masividad también lo apuntala el hecho de que la organización de este movimiento se dio concomitante, se dio en paralelo con las derrotas parlamentarias que tuvo el gobierno la semana pasada. Ese fue el momento, casi te diría paralelo, donde todos los sectores sociales y sindicales que estaban ya trabajando en vistas de la movilización del 7 de agosto, estaban viendo un gobierno en situación de debilidad política, de debilidad parlamentaria, y dijeron, bueno, es el momento de volver a mostrar el músculo callejero que tiene el sindicalismo y los movimientos sociales en la Argentina. Dicho eso, sí me parece, para cerrar el círculo, que no está de más marcar eso. En la cúpula de la CGT están mucho más pendientes del escenario electoral nacional, provincial en el mes de septiembre, nacional en el mes de octubre y propio en el mes de noviembre, porque no nos olvidemos que la propia CGT está en un proceso de renovación que va a conducir a una nueva jefatura, un nuevo triunvirato o un solo secretario general en el mes de noviembre. Esa tríada de elecciones hoy desvela más
a los dirigentes más encumbrados de la CGT que lo que vayan a hacer en lo inmediato. Y te pregunto, ¿los desvela porque creen que son claves para que después de esos 3 procesos se conforme una reacción contra este gobierno y demás? ¿O los desvela porque quieren meter cuchara en las listas y meter representantes, lo cual no tiene nada de malo en sí mismo, pero digo, es otra manera de estar desvelado, ¿no es cierto? Sí, es interesante lo que plantea. Yo te voy a responder y después veremos cada uno de tus abordajes, porque lo que realmente los desvela es saber con certeza absoluta que una derrota del peronismo, de esas derrotas que obviamente el proceso electoral de septiembre y octubre va a ofrecer varias lecturas, varios van a poder seguramente considerarse ganadores, muy pocos querrán asumirse como perdedores y quizás les asistan argumentos para una u otra lectura. Pero en lo que sí coinciden en la cúpula de la CGT, insisto, esto hablado en las últimas horas, es si nosotros perdemos, se va todo al tacho, hablando en buen latín. ¿Por qué? Porque entienden que el gobierno, más allá del fortalecimiento en los hechos que va a tener como número de legisladores en el Congreso, va a tener un impulso y un empuje político que hará que los gobernadores, en lugar de hacer de valla de contención para los avances que quiera hacer el Poder Ejecutivo respecto de la legislación laboral, respecto del modelo sindical argentino, van a ser un puente hacia esas reformas. Entonces, hoy la CGT dice, si no se pone de acuerdo la política y si no sacamos un buen resultado electoral, esto puede ser una tragedia. Y ahí te agrego un dato. La mirada que tiene la CGT desde afuera, porque recordemos que hace muchos años que la CGT mira casi como convidado de piedra el proceso de la interna del peronismo. Sí. Pero esa mirada, a veces un poquito más cercana, a veces un poquito más lejana, es bastante sombría del proceso de la política. Todo lo que devino la semana pasada de una disputa que llegó casi a lo físico, por lo que reportan los cronistas de política, entre Máximo Kirchner, Gabriel Catopodi, etcétera, etcétera. Bueno, ¿llegó a lo físico, Fer Silveira? Te digo una sola cosa. Te digo una sola cosa para darle este pie a Silveira. Para uno de los miembros del triunvirato de la CGT, eso que hoy trasciende como un momento de máxima tensión en la interna del peronismo, fue lo menos dramático de la forma en la que discurrió esa discusión la semana pasada. Básicamente le hubiera gustado que se agarraran más a piñas. Hubieran preferido en todo caso que se agarraran a piñas, pero no las cosas que se fueron diciendo y demás. Por supuesto, la CGT es parte interesada de esto y la versión que dejan trascender tiene que ver con su propio interés. Pero yo no dejo de marcar que lo que miran los sindicatos más encumbrados, que son en definitiva los que llevan adelante un paro nacional con efectividad, los que llevan adelante movilizaciones con ese grado de masividad, hay mucha preocupación porque si la política no se ordena rápidamente, hay un riesgo concreto de una derrota electoral que desencadene una situación mucho más problemática para todos los argentinos y para las organizaciones sindicales en particular. Bien. ¿Hubo piñas, Fernando Silveira? Ya va adquiriendo, ya hablaba con algunos de los protagonistas de esa discusión, digo, ya va adquiriendo ribetes míticos ese encuentro que hubo en San Vicente, sí, del Consejo del PJ bonaerense, porque a partir de ahí se empezaron a tejer distintas versiones de las discusiones que había pasado, etcétera, etcétera. No, a mí lo que me dicen es que había, Máximo Kirchner, que es el presidente del Consejo bonaerense, empezó una charla con distinto tipo de recriminaciones. Había como cierto mal tono que me decían, no es la primera vez que ocurre. No es la primera vez tampoco que hay rumores de Máximo Kirchner yéndose a las manos con otros dirigentes. Recuerdo en su momento con Zabaleta, incluso con Sergio Berni. Rumores que nunca pasaron de eso. Rumores, digo, esto no es que estoy diciendo que Kirchner es peleador, sino que alrededor de él, como también a él se maneja con una cuestión de hermetismo y demás, da lugar para que se generen estos run-runes. Claro. Y ahí entonces apareció esta idea de que él había estado... Él fue, digamos, el que empezó con el mal tono. Que él empezó con el mal tono, tuvo una discusión, alguno le respondió. Recordemos que ahí hay intendentes, digamos, gente que tiene un caudal de votos propio que considera que merece cierto respeto en el trato. Claro.
Y que hubo cierto ida y vuelta, y bueno, lo que trascendió es con Gabriel Catopodis, que lo conocemos, una persona de naturalmente amable. Sí, yo la verdad no me imagino a ninguno de los dos agarrando esa Por piña, eso, ni a Catopodis, ni a por Máximo. eso, pero parece, bueno, había Está circulado... mal que no los imaginemos, viejo. Es peronismo. Si no hay un sopapo de vez en cuando. Bueno, está la famosa frase. ¿Qué clase de peronismo es si no hay un guantazo? Eso es lo que te dijo a vos el de la CGT. Pero claro. Antes lo decías. Antes lo decías todo serio, todo, pero así fue que te Tampoco lo esta es dijeron. una CGT muy pugilística. Hace mucho que no se agarran a trompada como Es corresponde. que están un poco fuera de estado los muchachos. Eso también es cierto. No, pero bueno, la famosa frase de peronismo como los gatos, ¿no? Claro. Que se están reproduciendo. Bueno, Vicente fue escenario de circunstancias más graves que un guantazo, ¿eh? Madonna Quirós. Madonna Quirós se terminó a los tiros. Sí, bueno, en un escenario similar, también un encuentro partidario. cierre de listas. Exactamente, un cierre de listas. Exactamente. Bueno, y en este caso... pero no, era el traslado de los restos de Perón. Era la coordinación del El traslado. traslado de los restos de Perón a la quinta de San Vicente. Me van a hacer añorar esos Más tiempos. peronismo, No. más peronismo que eso, imposible. Trasladar los restos de Perón a San Vicente. Y bueno, y ahí hubo también las redes sociales jugaron su lugar porque había un videíto en el que Catopodis salía hablando. Eran un videíto de 10 segundos. Catopodis le decía a un tipo, medio en broma, bueno, no sé yo, ahora le ganamos a la Cámpora, qué sé yo. Y parece que, bueno, salió eso en medio del tira y afloj, vos le dijiste, no sé qué, y ahí empezó una discusión más elevada de tono, y bueno, lo que pasó después, Nada de eso puso en riesgo la unidad o la entra en el mito. conjunción de las listas. Por supuesto que no. Bueno, al contrario. A veces es mejor decirse las cosas en la cara Pero y... lo de la bolsa de datos, digo, lo inventaron en función de una observación pragmática en su momento, no era una Solo teoría. como dato adicional, ayer en Lanús, dirigente del PRO también casi se agarran a piñas, por las mismas razones, básicamente, ubicación en las listas, no es patrimonio de un espacio político, son discusiones que en general, son discusiones igual que están alejadísimas del metro cuadrado de interés de las personas, pero centrales en la discusión política Bueno, en esta temporada. Y hoy son los días más, Claro, es la temporada más sórdidos alta. de la política cada 2 años, los 5 o 6 que hay antes de un cierre. Y hoy de lista. trascendió los dos candidatos de Libertad Avanza en Chubut haciéndose denuncia, fue la policía a detener a uno. Tal Bueno, cual. así que... Por eso digo, son lo que muy bien la palabra sórdido, porque es la más elegante la que se me ocurrió a mí, que Mantengamos la elegancia. describe una este broma, por tiempo. favor, te pido. Ahora, a mí lo que me preocupa es la lejanía con el interés de las personas. Porque Sí. eso después tiene efectos electorales, como claro. venimos viendo todo este año, donde la mitad del padrón en cada distrito donde se votó no fue a votar. O sea, cuanto más distancia toma la política de las personas, bueno, más correlato político o de escenario político tiene. Vinculándolo a lo que decía Mariano, el resultado electoral de septiembre, pero sobre todo el de octubre, van a ser determinantes para lo que pueda hacer el gobierno o no. Entonces, si las personas, pensando en el testimonio que trajo Candela, el señor que se decía a sí mismo apolítico, tal cosa no existe. Vos podés decidir no participar de la política. La política, de todas formas, se va a meter en tu bolsillo, aunque vos no quieras. Vos- Claro. Bueno, el tema es Pero cuál, sos si sujeto esa político. persona sale a votar o no. O dice, bueno, ya está, todos me Yo creo que la decepcionaron, no actitud voto que nada. probablemente tome, no él, no lo sé, no tengo idea, pero muchas personas es, bueno, voy a tener una actitud apolítica. Claro, no voy a votar. Claro, pero vos no vas a votar, pero la política se va a seguir metiendo en tu bolsillo. Que en tu ahí vida también hay cotidiana. otra clave, por supuesto. y en un rato vamos a repasar el informe que hizo Pablo Salinas, un politólogo, muy completo sobre los escenarios en el Congreso después de las elecciones de octubre, porque cuando se dice de lo que pasa en las elecciones va a depender lo que haga el gobierno, no se lo hace desde un punto de vista de análisis parlamentario de si se van a conformar o no las mayorías necesarias, porque esas mayorías, spoiler, no van a estar, no hay manera de que el gobierno consiga esas mayorías por sí solo. Lo que va a buscar es el gobierno es tener una narrativa sobre la cual seguir apalancando su ataque contra el Congreso, su gobernar por decreto, su gobernar por veto, su reprimir cualquier Claro, forma. pero puede blindar el de- veto. Eso es en términos institucionales para el gobierno ya eso es un triunfo. Es un Si triunfo blinda el parcial. veto, si tiene más de 87 propios. Ahora en un rato lo. Claro, el cálculo que lo ellos vamos a hacen ver. es de 100, ¿no? Los que podrían tener más los que imantaría un triunfo electoral. Ahí sí, ahora en un Nico, rato lo recién vemos en dijiste detalle. gobernar reprimiendo, silenciando. Perdón, pero lo traigo a cuento porque esto acaba de suceder. Me están avisando que le cerraron, denuncian la CGT que le cerraron el canal de YouTube.
Azopardo se muchos llamaba, no sabían, sí, el canal Azopardo, que acá hay una información que acaba de mandar Jorge Sola, el portavoz de la CGT, que dice: buen día, por las nuevas y viejas prácticas de silenciar redes, cerraron la cuenta de YouTube de Azopardo. Aquí va el nuevo canal, la publicación en Instagram. ¿Pero quién lo ¿Pero lo hackearon Claro. o cómo fue? Bueno, habla de las viejas y nuevas prácticas de cerrar y silenciar. Desconozco, pero asumo que si se refiere a nuevas prácticas de silenciar, uno supone que quienes tienen potestad para controlar y bajar la palanca de algunos sitios tienen más que ver con el gobierno que otra cosa. Pero, insisto, esto acaba de llegarme como mensaje y me parecía que era oportuno comentarlo. Muchos no sabían, pero es un canal que habilitó hace unas pocas semanas, hace un par de meses nomás, que estaba llamado, en teoría, a ser un canal de difusión de las actividades del sindicalismo, más allá de lo episódico de las medidas de fuerza de orden nacional y demás. Sí, ahí participa Julián Jofele, si no me equivoco, Leila Bechara y algunos referentes más. Pero volvamos, Fer, a las internas, más allá del tono en el cual se haya dirimido. ¿Hay confianza en que se puede ganar? ¿Cuál es el ánimo en este momento en el campamento bonaerense? Después de la sesión de la semana pasada en el Senado, quedó como un ánimo retemplado, vamos a decir, de un gobierno que se veía un poco más con cierta orfandad, ¿no? en esta ofensiva que en un momento los gobernadores se le retomaron y se volvieron en contra. Quedó como un gobierno medio solitario, pedaleando en el aire, y hablé con dirigentes del peronismo de la provincia de Buenos Aires y me decía, la verdad que cambió un poco el ánimo. Ahora veo que si hacemos un buen armado y terminamos con estas peleas y las discusiones internas, es una elección que se puede ganar. Claramente se puede hacer sacar un muy buen resultado en la tercera sección electoral y tratar de empatar en la primera, con la demás perdiendo por pocos. La octava también estaría ahí, la como octava ganable, de La Plata, ¿no? sí. Empatable, ganable. Y en esas circunstancias se podría ganar. Dice, arrancamos, estamos alrededor de 37-38%. Ahí digo, uno puede prácticamente tomarse el DeLorean al domingo a la noche después de la elección y ver cómo TN, La Nación Más y demás van a mostrarte un mapa de toda la provincia de Buenos Aires que va a estar todo pintado de violeta, porque lo más probable es que todas las secciones que tienen que ver con la parte rural de la provincia y las grandes ciudades del interior, Mar del Plata, Bahía Blanca y demás, ganen el candidato o los candidatos de La Libertad Avanza. Claro, el tema es que entre la primera y la tercera sección electoral tenés más de 2 de cada 3 bonaerenses, entonces, si bien el mapa a color va a ser una cosa, lo que va a haber que mirar es la acumulación de votos por un lado y de municipios. ¿Cuántos municipios gana uno y otro? Claro. Acá tengo los datos con... ayer pasaron, incluido el padrón de inmigrantes, que en algunas secciones electorales es muy importante, y votan porque son... elecciones locales. Elecciones provinciales, claro. Quedó la primera sección con 5.131.861 empadronados, 5.131.000, y la tercera con 5.101.177. Son por muy lejos las dos más pobladas. La quinta sección tiene, que es la que está Mar del Plata y toda la sección de la costa, 1.336.000. Vos fíjate la diferencia con las otras dos, ¿no? Pasás de 5.100.000 a 1.336.000. Por eso digo, es importante porque como lo que va a contar no es tanto los escaños, sino la narrativa que se imponga a partir del resultado, es bueno ya ir sabiendo qué es lo que va a tratar de destacar el gobierno para decir que ganó, sin importar cómo le vaya. Y también sería bueno que la oposición vaya pensando cómo va a salir a instalar que fue la ganadora, en el caso de que obviamente los votos le acompañen. Esta es la semana de discusión, yo los escuchaba, obviamente, y está también en la dirigencia bonaerense eso, ¿no? Estamos discutiendo algo que a la gente no le importa en esta discusión, pero esta semana no queda otra, porque esta semana es donde se arreglan las candidaturas. Si querés podemos repasar el cronograma electoral, porque ayer Mendoza anunció que votaba de manera conjunta junto a las nacionales de octubre y quedó... Era la última, ¿no? Era la última que quedaba por definir y ya quedó
definitivamente cerrado el cronograma electoral. ¿Lo repasamos, te parece? Dale. Acá tenemos lo primero, el sábado 19 de julio, este sábado, la inscripción de candidaturas en la provincia de Buenos Aires, el primer cierre importante. Seguimos con la segunda placa. Es el 17 de agosto, que lo cheque Adrián Munano. Está muy bien, 17 de agosto, no solo es feriado, sino que es domingo, así que es bingo. O sea, sábado a la noche, domingo a la 0 noche. horas del domingo. Domingo a la noche. Domingo a la noche, 0 O horas sea, del 0 lunes. horas del lunes. Claro, Qué gana de romperla. Mal. son 70 días antes de las elecciones. Ok. Y cae un domingo 17 de agosto, es la inscripción de candidaturas para las elecciones nacionales de octubre, o sea, se cierran los diputados en todo el país y senadores en 8 provincias. Qué lindo fin de. Sí, en el oficialismo, o sea, en la oposición, bueno, no sé, Fuerza Patria, porque oposición a nivel nacional, oficialismo en provincia, habían resuelto que en esta misma discusión iban a entrar todas las candidaturas, ¿no? Sí, por lo menos las primeras. En la reunión lugares. que habían hecho en La Plata hace un par de fines de semana dijeron que todas las candidaturas se iban a discutir ahora. Sí, pero yo ya estuve hablando el fin de semana no y va a me pasar. dijeron, mirá, O sea, el 17 de agosto va a tenemos haber que- interrogantes. Tenemos que resolver las listas en 135 municipios. Tenemos que resolver las listas en 8 secciones electorales. Sí. Me parece muy difícil que lleguemos a resolver la lista de diputados nacionales No, que se va a votar. Yo lo que tengo entendido es que cuando se haga el acto de presentación de los candidatos, que va a ser probablemente a mediados de la semana que viene, la idea es que sobre el escenario, además de los candidatos de las 8 secciones y de algunos nombres fuertes que van a participar de las boletas municipales, haya alguna figura que van a ser candidatos en octubre, sin que eso significa si van a estar en el primer lugar de la lista, el segundo o el tercero y demás. Claro. El tema es que Grabois, por ejemplo, no, firmó la incorporación de su partido a la Alianza Fuerza Patria para las elecciones bonaerenses, pero no firmó para la Alianza. Todavía no. Por eso, va a ver qué ocurre en la distribución de cargos, Ahora. de puestos electorales ahora. O sea que si se presentara la lista y Grabois estaría conforme con la distribución de cargos el próximo sábado, ¿no lo vamos a ver en el escenario? ¿O sí? No lo son, sé. son cosas que no termino de... Son cosas que creo que se están resolviendo sobre Claro, la marcha. de ver, porque es Lo mismo importante, que- son figuras taquilleras, sobre todo para un escenario bastante modesto en términos de taquilla. Y otra cuestión que entiendo que se está definiendo sobre la marcha, Fer, si tenés algún dato más nos podés contar, es si en octubre Fuerza Patria va a ser el nombre que va a tener el peronismo en las boletas en todas las provincias o no. Todavía eso tengo entendido que no está definido. No, todo indicaría que sí, por lo menos en provincia y ciudad de Buenos Aires. Vos sabés que después las provincias empiezan a ser cada una un mundo, porque hay distinto nivel de alianzas ahí claro. en algunas provincias. Así que, pero sí, la intención es convertirlo en el nuevo sello nacional que reemplace Unión por la Patria, que de hecho, sea de paso, es bastante parecido. Bien. Y ahora ya dimos todas las vueltas posibles para postergar este momento. Contanos los nombres. ¿Quiénes van a estar en la lista? No, todavía no. Seguimos con el cronograma, si te parece. Primera y tercera sección, ahí va a estar muy difícil. Bueno, decíamos, 31 de agosto son elecciones en la provincia de Corrientes, se vota gobernador. Este fin de semana se conocieron las fórmulas. Definitivamente Valdés no era un secreto, pero hasta último momento lo guardó ahí su hermano. Sí. Y ahí Siguiendo la tradición correntina de poner al hermano del Claro, los gobernador. Colombi, ¿no? No, y los Romero Fer, tenés una larga tradición de hermanos. Y Es cierto. un hermano Colombi va a ser candidato. Un hermano Colombi va a ser candidato con un sector del peronismo no kirchnerista. Ojo que terminan mal los hermanos después, ¿eh? Y sí. Terminan enfrentados entre sí. O sea, también es tradición en Corrientes. Sí, seguramente, porque después pasa que el hermano se quiere independizar del Claro, otro. se emancipa. Si no, pregúntenle a los puntanos, ¿no? Claro. No, pero digo, Corrientes todos, Romero Férez terminaron enfrentados, Colombi terminaron enfrentados. Vamos a ver qué pasa con los Valdés. Claro, era ese intendente de Ituzaingó, el hermano, Juan Pablo Valdés, y bueno, va como candidato del oficialismo, pues recordemos, ahí la noticia fue que Valdés mostró como muy cercano al gobierno nacional, y cuando llegó el momento de hacer las listas le pidieron absolutamente todo, o sea, todo querían que le den, el tipo dijo no, y se rompió, y eso fue uno de los detonantes también que todos los gobernadores dijeron, bueno, está claro que estos no se puede negociar con esta gente porque te traiciona. Bueno, seguimos. 7 de septiembre, ya sabemos, elecciones en la provincia de Buenos Aires, programa electoral. Y por último, el 26 de octubre, se eligen diputados nacionales en todas las provincias y senadores nacionales
en Cava, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra de Fuego. 8 provincias. Y además unificaron unas cuantas provincias. A mí me llama la atención. Creo que nunca se habían unificado en tantas provincias. Son 5, Catamarca, La Rioja, Chubut, Mendoza y Santiago del Estero, que además vota gobernador. Estas eligen las autoridades provinciales el mismo día que los diputados nacionales, iban a estar los dos sistemas, ¿no? Que las concurrentes. Las concurrentes, la controversia que se desató en la provincia de Buenos Aires. Uno es boleta única de papel. En algunas provincias tienen boleta única, en otras tienen boleta común. Sí, pero fíjate, esto lo escuchaba la semana pasada a uno de los encargados, creo que el propio gobernador Quintela de La Rioja, explicando que, claro, ellos para poder hacer la elección concurrente duplicaron la cantidad de lugares de votación y de urnas, cosa que en la provincia de Buenos Aires no se puede hacer porque ya son muchísimos y no podrías duplicar esa cantidad. Por eso también la escala muchas veces explica por qué en un caso es posible establecer cierta logística y en algún caso claro, no. Lo que decía que sí, imagínate duplicar la cantidad de mesas y de autoridades de mesas. Así es. El operativo que significaría eso, además de la pérdida de tiempo que calculaban que era imposible hacerlo en un día. Así es. Hay desde el gobierno, te pregunto, Adrián, un recálculo después de la derrota de la semana pasada, porque hoy hay una reunión con la sociedad rural, reunión que la sociedad venía pidiendo hace rato y el gobierno le negaba. Se habla de un encuentro con gobernadores también. Es así. Hace unos minutos, Guillermo Francos, el jefe de gabinete, ratificó que el gobierno va a vetar todas las normas que salieron en el set ganado por la oposición en el Senado la semana pasada. Esto incluye aquellas que tienen media sanción y que deben ser todavía evaluadas y eventualmente sancionadas en Cámara de Diputados. Las que más interesan a los gobernadores, la transferencia automática de ATN y la modificación del impuesto a los combustibles. Hubo una controversia a partir de una declaración de Sturzenegger el fin de semana, en el frontón que mantuvo con Luis Miguel Majul, donde Sturzenegger sugirió que el presidente podía no vetar eventualmente, es decir, mantener vigente la legislación respecto a la transferencia automática de ATN. Escuchemos a Sturzenegger en ese frontón con Majul, es el tape número 2. Es decir, mira, eso vamos a repartirlo como se reparte el resto de la coparticipación. ¿Se lo quieren quitar? Claro, quiere decir, esto se va a repartir con esta fórmula. ¿Y usted qué dicen que no? No, yo digo que esto cambia todo. ¿Por qué? Cambia todo. ¿Si se aprueba? Sí, se aprueba. Y de hecho, si el presidente me consultara, yo diría, esta no la vetes. ¿Por qué? Ah, ¿que no la vete? Te voy a decir por qué. Qué lío. Espera, te voy a decir por qué. Esta, Pero ahora voy a explicar por qué. Porque desde la Constitución del 94 hay mucha discusión sobre si la ley de coparticipación la puede cambiar el Congreso o no. Sí. En general se dice, la ley de coparticipación, si se cambia, necesita que cada una de las provincias lo ratifique. Entonces esos porcentajes, por ejemplo, que tiene Formosa, se van a ser discutidos. No, digo, estaban blindados. Claro. Porque no se podían cambiar. Y si se aprueba esto, empieza... ¿Me lo entendiste? Sí, se empiezan a pelear entre ellos. Acaba de validar el Senado que la ley de coparticipación se puede cambiar con una ley simple del Congreso. Y entonces van a empezar a tironear todo. Cambió todo, porque digamos, ahora de repente toda la discusión del federalismo... Traduzco porque tiene algún aspecto técnico. Es bastante esotérico igual, ¿no? Además de Sturzenegger lo que dice es, si el gobierno mantiene vigente esta ley, entonces el gobierno dará por validado lo que Sturzenegger considera un error del Congreso para los intereses de las provincias, que es que se pueda modificar, sobre todo las provincias más chicas, por eso hace la alusión a Formosa, porque son las que se supone se benefician del sistema de coparticipación. Las más perjudicadas son las más grandes, particularmente la provincia de Buenos Aires, que viene en un largo reclamo de actualización de la fórmula que se estableció en los años 80 de coparticipación. Recordemos que esta fórmula de coparticipación fue acordada en su momento por Raúl Alfonsín y Antonio Cafiero, líder del peronismo y gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, claro, esto que dijo Sturzenegger provocó una interconsulta en el chat de 23 gobernadores y un jefe de gobierno. Me encanta mencionar el nombre del chat porque habla del ninguneo que le dedican de manera permanente. Eso califica como bullying, lo que le hacen a
¿Quién? A Jorge Macri, ¿no? Y porque ya ponerle como título a un chat 23 gobernadores y un jefe de gobierno es un bullying. Podrían poner 23 gobernadores y un alcalde. Tiene que ver Podría igual haber con sido una así. discusión constitucional que Sí, se ha dado. bueno, pero el que puso el nombre le Tiene un va un puntito de blasón maldad. ahí. El va- administrador de ese grupo. Sí, va un blasón ahí porque es un bullying, es una Podría haber chicana puesto simpática. 23 gobernadores y medio. ¿Quién habrá Bueno, sido? pero ese grupo, ¿eh? ¿Quién habrá sido el quién que lo habrá puso el armado? nombre? Esta declaración institucional provocó un revuelo ahí, ¿no? Entre los gobernadores, porque decía, che, a ver si tiene razón Sturzenegger, y terminamos pegándonos un tiro en el pie, sobre todo, insisto, las provincias chicas que ven o escucharon lo de Sturzenegger como una amenaza a sus intereses. Hasta que alguien, entiendo que del litoral, no tengo la precisión, pero entiendo que del litoral dijo, che, pero en realidad hay que pensarlo al revés. Si el gobierno no vetara la norma, es decir, dejara vigente la norma, lo que establece el gobierno como antecedente es que el Congreso le puede meter en la mano en el bolsillo a recursos que hoy administra el Poder Ejecutivo Nacional. Por lo tanto, lo que se pone en revisión no es la coparticipación, sino qué es lo que puede o no administrar el Estado Nacional y qué es potestad exclusiva del Estado Nacional y qué en tal caso nosotros podemos sacar de ahí. Por lo tanto, dejémoslo a ver qué deciden, porque si dejan vigente la ley, como quiere Sturzenegger, tal vez nos hacen un favor. Esta conversación llegó a oídos de Guillermo Francos. Francos le dijo al presidente, che, la idea de Sturzenegger al final es un disparate. Ojo que Francos y Sturzenegger vienen teniendo tensiones cada vez más seguido. Sturzenegger es poco querido dentro del No, gobierno. básicamente Sturzenegger públicamente ambicionó el puesto de Francos. El de él, Claro. el de Caputo. Claro, o sea, el pero de la última operación contra Huerta. Francos, muchas veces se dijo que Francos estaba fuera del gobierno, varias veces fue Santiago Caputo el que estimuló esa idea, la última vez fue Sturzenegger, porque incluso se mencionó a sí mismo, obviamente esto no es así, no es tan literal como yo lo planteo, no es que Sturzenegger va por los canales de televisión diciendo se va Francos, asumo yo, hace saber, y hay comunicadores dispuestos a reproducir esa idea. Bueno, Francos, atento a ese desafío, lo puso en la mira. Francos es un tipo con mucha experiencia, sobre todo en la rosca política, y particularmente en la rosca de la supervivencia de Palacio. Es un activo que tiene Francos, sabe cómo sobrevivir en las roscas de Palacio. Ha hecho eso toda su vida, ¿no? Básicamente se dedicó a sobrevivir, escalar posiciones en roscas de Palacio. Bueno, Sturzenegger lo desafió y perdió en esta. El gobierno va a vetar. Va a vetar, por lo menos lo que anunció hoy Francos es que va a vetar todas las normas, incluso aquellas que todavía no fueron sancionadas. Y ahí está la discusión respecto a qué va a pasar en la Cámara de Diputados. Claro, en el medio está esta posibilidad de una reunión cara a cara de Milei con los gobernadores. Se especulaba con que podía haber hoy un cruce con algún gobernador después del encuentro que a esta hora estaba previsto que mantengan Milei con los... La mesa de la sociedad Exactamente, rural. Acá a 2 directivos de cuadras, la ¿no? sociedad rural, acá en la sede de la sociedad rural en Palermo. La reunión estaba prevista para las 10 de la mañana, viene un poco demorada. Va a estar Milei por primera vez cara a cara con los directivos de la sociedad rural en una reunión privada en la rural. Es una tontera, pero no en el contexto de un año electoral, porque ahí tiene un activo militante Milei en el interior. Son militantes muy activos, los integrantes de la sociedad rural. No así... Con pocos incentivos para militar el gobierno en este momento. Bueno, si sos dueño de campo, el incentivo se mantiene. Si sos contratista menos, si sos productor, mucho menos. Depende de la categoría Claro, profesional. Digamos, dentro de la actividad agropecuaria no hay un solo campo. Esto otra vez hay que volver a aclarar. No hay un solo campo. Hay muchos campos. Y hay muchas relaciones económicas dentro del campo. Y mucha de esa distinción tiene que ver con la propia categoría de cada una de las entidades. Claro, es decir, la sociedad exactamente. rural Por ejemplo, ayer- es eminentemente de propietarios. Ayer nació una nueva filial de la Federación Agraria, el 9 de julio, que nace al calor del reclamo de los productores rurales por el estado de los caminos rurales. Es una filial de la Federación Agraria que nace muy crítica del gobierno por el cierre y el desmantelamiento de vialidad.
O sea, y estoy mencionando el 9 de julio, Pampa Húmeda, ¿sí? Y esto pasó ayer. Ayer habló justamente Mariano Martín, nuestro compañero, con Carlos Castagnani. Él es presidente, productor agropecuario, presidente de CRA, Confederaciones Rurales Rurales Argentinas, que puso paños fríos sobre este vínculo de sectores del campo con el gobierno y puso también en valor algunos reclamos, sobre todo lo que tiene que ver con retenciones y con el tipo de cambio que consideran insuficiente. Lo escuchamos a Castagnani. El gobierno diciendo liquiden rápido porque vamos a volver a los valores anteriores. ¿Tiene una expectativa concreta la mesa de enlace de que vuelvan a bajar o ya han dado por sentado que para el gobierno este es el nivel que sostendrá en el próximo tiempo de las retenciones y habrá que ir por otras vías? A ver, las expectativas siempre están. Creo que eso se va a plantear, la necesidad, ¿no es cierto?, de la baja de retenciones. No olvidemos que hoy lamentablemente se está dando un combo perfecto, pero a la baja. Tenemos los precios internacionales históricamente bajos, tenemos un costo de producción muy alto y bueno, eso hace que la rentabilidad hoy del productor y de la soja, que en su momento fue la niña bonita, hoy está pasando momentos muy difíciles y sabemos que una de las maneras de devolver la rentabilidad al productor es bajando retención y bajando los impuestos, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿debería reducirse en alguna proporción? ¿Ustedes van con un plan en ese sentido o simplemente le van a transmitir al presidente a Carlos Castagnani y a Mariano Martín, nuestro compañero, en el diálogo anoche? ¿Algún día escucharemos a los dirigentes de campo decir, la verdad que estamos bien, estamos como para aportar un poco al desarrollo del país? Pasó eso en el 2011. De hecho, hizo una extraordinaria elección Cristina Kirchner en el 2011, ¿sí? 11, sí. Estoy pensando. 2008 hizo una muy buena elección antes de la crisis. 2007. 2007, claro, 2007, después de 2008 la crisis. 2011 hizo una buena elección después de la crisis. Pero ahí se reconocían, sobre todo en el 2007, se reconocía al gobierno de Néstor Kirchner haber sacado de situación de quiebra a muchos... Le salvó los campos que estaban para el remate. A muchos productores de campo propio, exactamente. Y ese fue un factor muy determinante en el vínculo, muy buen vínculo, además de los buenos precios internacionales. Totalmente. Hay factores que no dependen de lo que haga la Argentina, que pueden satisfacer o no. No, y que en este contexto el campo no solo enfrenta que volvieron las retenciones a su valor normal, sino que además hay una baja en el precio de los commodities a nivel internacional, sobre todo de la soja. Ayer hubo una novedad respecto a eso, que es que en Estados Unidos ya están por considerar a partir del año que viene al aceite de soja como un commodity. Esto cambia todo de vuelta. Si el aceite de soja pasa a ser un commodity, aquellos que hayan avanzado en la carrera por agregación de valor de lo que se produce en la tierra, el poroto de soja, van a tener mejores posibilidades y mejores precios. Ojo que Brasil, para ligarlo con lo que vos mencionabas, anunció para el año que viene la multiplicación por 1/3 de la cantidad de tierra cultivable. O sea que Argentina viene muy atrás. Ya no es tan competitiva como se jactaba de ser tiempo atrás. Y los acuerdos de Brasil con China y Brasil las está inversiones de muy por infraestructura delante, que se están muy haciendo. por delante. Invirtió mucho Brasil, invirtió mucho para Está poder invirtiendo mucho, sí. fertilizar tierras que no eran claramente fértiles. Sí. En Argentina se avanzó, pero no tanto. No, mucho menos, y sobre todo en la agregación de valor. Brasil casi ya no exporta poroto y no exporta pallets de soja, que es lo que sí exporta Argentina. Brasil fundamentalmente está apuntando a exportar aquello que va a ser commodity el año que viene. Esto es clave, ¿eh? Por eso digo que la diferencia entre un estadista y un gerente... ¿Y esto que tenemos? Un gerente, como el caso de Milei, es que el estadista se anticipa a los tiempos, no solamente los tiempos de su propia comunidad, de su propio país, sino sobre todo los tiempos del mundo. Decía Perón, la verdadera política es la política exterior. Así es. ¿No? Bueno, Brasil hace eso. ¿Qué es lo primero que hizo Argentina con Milei como gerente? Se fue de los BRICS, o sea, quedó afuera de cualquier posibilidad de ser competitivo en conjunto con otros países que están
en desarrollo, se cerró mercados o quedó expuesto a la relación bilateral con esos mercados. Sí, con sus principales socios, Chile y Brasil. Sí, ojo, India. India es el segundo comprador de Argentina de aceite de soja. Sí, ahí el vínculo no se resintió tanto, de hecho hace poco estuvo Sí, y quedaron muy insatisfechos con la recepción que tuvo por parte del presidente. Sí, porque no se le dio mucha importancia. Vino el presidente del país más poblado del planeta, India superó a China como el país más poblado del planeta. Esto es mucha gente que come, ¿no? Mucha gente, o por lo menos que tiene la pretensión de comer las 4 comidas diarias. Esa pretensión de India de ser el primer socio comercial agropecuario de la Argentina, antes de que el aceite de soja se transforme en un commodity, insisto con este dato, quedó muy resentido porque no fue bueno el recibimiento. En India consideraron que fue muy fría la recepción del presidente Milei. Muy fría, que no se le dio calidad de visita de Estado como efectivamente India le otorgó la visita del presidente Modi. Entonces, todo esto habla de un país que, insisto, tiene a un gerente, no un estadista, frente a otros países que están viendo cómo proyectan en un mundo que es el que describe Nico, el que se cuenta aquí habitualmente, en un mundo en el que está en transformación y que ya no ofrece los precios que el sector hoy va a reclamar para sí, porque la soja no va a subir más de 3.50, porque ya el negocio no es el poroto de soja. El negocio de los países es la agregación de valor. Así es. Entonces van a seguir volteando el precio del poroto para desestimular justamente la compra del poroto y van a tratar de estimular la compra de aceite. Bueno, Argentina si no hace algo, y es un poco creo lo que le van a reclamar los CRA hoy, los CRA, la Federación Agraria, no la sociedad rural, porque la sociedad rural, el negocio de la sociedad rural es administrar campos, ni siquiera administrarlos, que le trabajen otros los campos. Ese es el negocio de la sociedad rural. O sea que para ellos, con que no le toquen el impuesto, los beneficios impositivos que tiene para los alquileres de campo, situación que habría que revisar, urgente, porque ahí hay un beneficio poco explicable. Para la sociedad rural el negocio funciona, no va a funcionar para los pequeños y medianos productores. Y ahí está la crisis latente de Milei con el campo, que Milei creo no ve. O la ve y no le interesa. No Habrá que ver si la reunión de hoy en qué términos termina. Cante, ¿cómo sigue la evolución de los mercados en esta mañana? Con mucha tensión, después de un día muy complicado ayer. ¿Hoy corrigió un poco o sigue feo para el gobierno? Mira, si vos ves para el gobierno y para todos los argentinos. Sí, ¿no? Pequeño detalle. Si vos ves los ADR, depende un poco la empresa en la que te frenes. Los dólares siguen un poco esta dinámica que teníamos con un blue en 1340 y con un dólar oficial que sigue... el dólar oficial ahora me surge a 1300, o sea, un dólar oficial acercándose a ese dólar blue y un dólar MEP y un dólar contado con liquidación que siguen abajo de 1300, pero bueno, que están ahí pivoteando justamente este número y si se quiere esta barrera en algún punto más psicológica de los 1.300 pesos. El dólar oficial va a ser importante porque si interviene el Banco Central va a ser justamente en el oficial. No, quería ver si tenía un gráfico de qué tan cerca o qué tan lejos estamos de la banda. No creo que necesitemos un gráfico para entender que en 1300 está más cerca de 1400, 1440, que es ahora el techo de la banda, que de 950, que sería el piso, ¿no? Es como una rayita que se va acercando cada vez más a ese techo y la se aleja del piso. Se comentó acá, creo que fue Fer Alonso, no quiero equivocarme, pero creo que fue él, que 1300 también es un poco el límite que se pusieron muchos a la hora de decir remarcar. Dijeron, bueno, hasta 1300 el dólar aguantamos porque no estamos vendiendo, pero si pasa de 1300, muchos van a empezar a aplicar remarques en sus listas de precios y eso puede llegar a ser un problema más grande todavía para la inflación de los próximos meses, que insisto, es la que va a conocerse justo antes de ir a votar. La de ahora de julio, la de agosto, la de septiembre. De ir a votar en la provincia de Buenos Aires. De ir a votar la de julio en la provincia de Buenos Aires y agosto y septiembre antes de las elecciones nacionales. Esto de ahora está todo de nuevo para abajo. Sí, los bonos, por ejemplo, los bonos en dólares están la mayoría para abajo, lo que puede hacer crecer obviamente el riesgo país, que está en esos más de 700 puntos. Acá justamente en esta baja en
en Raba Bursátil, el CCL ya me aparece a 1.303 pesos, pero sí, sigue esta tendencia negativa para los mercados, tanto para las acciones como para los bonos. De hecho, el panel líder, bueno, YPF está a la baja, pero también Pampa, también los bancos, así que se ve un día nuevamente negativo para el mercado. No diría que es una nueva brecha, una nueva racha negativa, sino la continuación de esta racha negativa que la podemos ubicar desde esa publicación del informe de la JP Morgan, le voy a decir en este caso. El orden es, bajan los bonos, luego sube el riesgo país. Exacto, cuanto más bajan los bonos, más aumenta el riesgo de que la Argentina no pague justamente sus obligaciones, y por eso es que aumenta el riesgo país, o eso es lo que quiere mostrar el riesgo país. Lejísimos queda esa idea de un riesgo país de 400, 500 puntos como para iniciar un nuevo ciclo de deuda en un segundo semestre donde faltan dólares y no queda claro de dónde es que van a entrar esos dólares. De hecho, en esta semana se veía también un incremento en los dólares futuros. Si bien el gobierno interviene, bueno, el dólar futuro va aumentando también en sus cotizaciones futuras y marca, si se quiere, más presiones para el dólar hoy, sobre todo porque quienes operan en el mercado se dan cuenta que es el Banco Central el que está haciendo bajar el precio. Hay que ver dónde se estabiliza el dólar en estos días, que va creciendo de a 1, 2, 3% por día, pero bueno, en junio, hace poco más de 2 semanas, hablábamos de un dólar que estaba por debajo de los 1.200 pesos y ahora estamos hablando de un dólar de 1.300 pesos. Eso va a tener algún efecto en precios. En una de esas aplicaciones para comprar dólares, empezamos el programa y entré para curiosear, y para la compra del dólar MEP era 1.289. Sí. Y a esta hora es 1.298, es decir, 9 pesos subió. Se acerca más. Desde que, es decir, ya está al borde de los 1.300. En lo que vamos de programa, claro, digamos, 9 pesos parece exiguo, pero no. Sí, la primera hora del mercado, además. O sea, es un poco el principio del mercado. Normalmente la intervención se da más bien al mediodía. Bueno, en la placa estamos viendo esta evolución que marca Raba Bursátil, que muestra básicamente las cotizaciones del mercado, y son líneas claras, ¿no? Hay una línea con una pendiente positiva, donde todos los dólares, tanto el oficial como el contado con liquidación o el dólar MEP, marcan esa tendencia que va creciendo día a día, donde el gobierno, bueno, no interviene en el mercado oficial, pero sí interviene en el futuro para dar esto, ¿no? Una sensación donde no es que el dólar salta de un día para el otro, no es que pasamos de 1.200 a 1.300 en el mismo día, sino que, bueno, todos los días fue aumentando. Exacto, todos los días fue aumentando un 1, un 2, un 3%. Cande, a mí lo que me llama también la para atención, que no lo sintamos tanto. A mí lo que me llama también la atención es que en el mismo día en que el gobierno tenía la mejor noticia, o supuestamente una de las mejores noticias que podía dar en su principal bandera hacia el electorado, que es la contención de la inflación. Sí. Digo teórica porque en realidad, bueno, subió 0,1 una décima, lo que quiera, pero no importa, ponele que exhibir el 1,6% le da algún argumento al gobierno para decir soy el He-Man que lucha contra la inflación, como hizo saber el propio presidente con sus memes. Pero en el mismo día terminamos hablando más del dólar que de la inflación. Claro. Y es impactante porque lo de ayer era como para que todo el ecosistema, los chicos tuiteros, etcétera, etcétera, salieran a comerse el país. Y en el mientras tanto, la economía y el valor del dólar, que también está un poco construido sobre expectativas, pero te miro porque a ver si le estoy pifiando, mientras tenían ese anuncio, el dólar iba escalando. No es que el dólar se contenía anoticiado de la buena novedad, entre comillas, respecto de la inflación. Yo creo que en algún punto ver esto de un dólar blue que va por encima de los dólares oficiales marca que esta recomendación que hizo el ministro de Economía de comprar campeón fue escuchada, y los campeones salieron y eso compraron. De hacerse el banana no le está saliendo muy bien. Cada vez que se hizo el banana Caputo nos costó millones y millones y millones de dólares a los argentinos. Bueno, pero tiene que ver con un mercado minorista que se empieza a
dolarizar de cara a las elecciones. Hay Claro. procesos de dolarización propios de las elecciones y se pueden esperar. Ahora, por ahí se esperaba más para mediados de agosto y estamos a mitad de julio y no es que estamos viendo esto ya, sino que está pasando desde que empezó julio. Literal, Cande, una empezó pregunta julio, te empezó el quiero hacer. movimiento en el dólar. Para que lo tenemos a tenemos a Jonathan Johnny. Bueno, Revier en dale. la Casa Rosada, después cuando volvemos seguimos así, Cande nos explica, porque lo hace también muy bien y entendemos un poco mejor la economía. Johnny, ¿cómo andás? ¿Qué hace, Nico? ¿Cómo les va todo el pase? ¿Cómo andan? Acá estamos desde la Casa Rosada. Acá, bueno, un día movidito. Che, están calientes con Sturzenegger acá, ¿eh? Sturzenegger que no labura desde el 8 de julio, como se le terminaron la facultad delegada, no está laburando. Me Así suena que haberlo están escuchado un en poco algún enojados lado acá. eso. ¿No tiene que autoecharse? Sí. O sea, No, yo renunciar. creo que están viendo qué tareas les asignan, porque recordemos que Sturzenegger suena como jefe de gabinete, suena como ministro de Economía, suena como candidato en una lista, entonces dicen, bueno, dejemos acá por ahora el jarrón, lo dejamos acá, no lo rompamos y cuando lo querramos usar le ponemos las florcitas. Así que, Perdón, Johnny, por Sturzenegger ahora, solo funciona en estados de excepción. Vos fíjate que cuando la democracia está en su plenitud, Sturzenegger no tiene ninguna cabida. El tipo funciona si hay un estado de excepción, en este caso facultades delegadas y demás. Es decir, la democracia se pone más o menos en suspenso, el Congreso le delega al Ejecutivo, entonces ahí él puede trabajar. Si no, no existe Sturzenegger exactamente. en este país. ¿Recuerdan esa pila de papeles que él tenía? Este era el plan, decía. Bueno, acá finalmente lo terminó el 8 de julio, las facultades delegadas. Acá están calientes porque encima que no labura, se mandó un macanón porque fue lo de Luis Majula en La Nación Más y dijo, yo le recomendaría al presidente que el proyecto de los ATN que presentaron los gobernadores lo acepte, que no lo vete. Bueno, acá se recontracalentaron, dijeron no, el presidente va a vetar todo, va a vetar el aumento de las jubilaciones, moratoria, la emergencia en discapacidad, el tema de los impuestos a los combustibles, que fue lo que presentaron los gobernadores, y también el proyecto de ATN que presentaron los mandatarios provinciales, así que dijeron no, los Sturzenegger está mal, la verdad que fue bastante apresurado, no es un debate para ahora, Milei va a vetar absolutamente todo, así que se equivocó, están bastante calientes con el coloso, como lo llama Javier Milei acá. Te agrego un dato más, por lo menos en un sector del gobierno, el enojo también tiene que ver con que después del año que le dieron y de las facultades delegadas y demás, dicen, che, mirá, muy linda toda esa lista de los 100 y pico de cambios que metiste, de regulaciones y demás. El país no está mejor, no está funcionando mejor. No hay nada de lo que vos hayas hecho que haya tenido una repercusión positiva de la cual nosotros podamos salir a utilizar como bandera en la campaña que se viene por delante. Sí, tal cual. No, aparte tocó algunos cables rojos, por ejemplo, se metió con las inmobiliarias. En una de las regulaciones se metió con las inmobiliarias y una de las inmobiliarias era decirle, che, esto no es Sturzenegger. Bueno, cuestiones pero que si te metes con las inmobiliarias, yo puedo revisar mi voto, ¿eh? Estamos a favor. Sí, Estamos claro. a favor. ¿Dónde deposito el voto? Bueno, Che, así están las cosas acá. Le pregunto algo a Johnny, Sí. porque ayer cuando hablaba con la cúpula de la CGT, una de las sospechas que había, que me parece que acaba de despejarla Johnny, era que quizás el presidente podría hacer alguna suerte de salvedad en el veto y apartar esto de las distribuciones de recursos a las provincias en el entendimiento de que a un costo fiscal menor que ceder en jubilaciones, que ceder en otros puntos, podía congraciarse con los gobernadores, obtener un aval mayor al sostén del veto sobre el tema jubilatorio y devolverles o entregarles a los gobernadores una parte de esa recaudación. Vos decís que no. Yo te ya quiero está, decir ya fue. algo. A ver, no hay ningún ánimo, hoy no hay ninguna directiva del presidente de la Nación de sentarse a negociar. Ayer en jefatura de gabinete me decían, no hubo ningún llamado de Milei a Francos, que puede llegar a ser el conciliador en todo esto para decirle, che, sentate a negociar como se hacía, por ejemplo, el año pasado. No hubo ninguna directiva. De hecho, el presidente, me decían, de hecho, retrucó. O sea, el presidente fue más a fondo todavía. Hubo una serie de retweets donde el presidente deja en claro que va a vetar todo. O sea, por ahora no hay ningún circuito, ningún puente de negociación formal. Obviamente, me decían, sigue habiendo diálogo con los gobernadores y demás y puentes, pero en lo que es sentarse a negociar sobre esto no hay ningún puente. De hecho, a ver, hoy Milei va al campo, el jueves se supone que va a ir Francos, Nicolás Pino, titular de la Sociedad Rural, está armando una especie, creo que ya lo contaron acá en el pase, está armando una suerte de mesa con gobernadores, invitó a algunos gobernadores, todavía no se sabe quiénes van a ir, lo invitó a Francos también, que aparentemente el jueves va a la Rural,
para ver si ahí por lo menos se ven. Y a mí lo que me decían alrededor de Francos es, mirá, solamente vamos a compartir espacio y tiempo si es que van los gobernadores, pero nada más. No nos vamos a sentar a negociar ese día, no se va a hablar de nada. Sí. Te tenemos que dejar y ahora en un minuto te volvemos a llamar porque tenés más información, pero tenemos que ir a otro lado. El dólar blue ya está en 1.345 pesos, dólar pedo de buzo, le dicen algunos en la City porteña, porque viene subiendo de forma, bueno, Milei lo había explicado mejor que nadie, vertical. A esta hora está comenzando un acto en la provincia de Buenos Aires, más precisamente en San Vicente, donde el gobernador Axel Kicillof, junto con el intendente Nicolás Mantegazza, inauguran el Polo Educativo San José. Vamos a verlo. Porque nos sacó la plata el gobierno nacional de Milei. Hemos comprado 13 patrulleros que están acá afuera, así que también en materia de seguridad. ¡Ay, llegaron! ¡Hola! Llegaron. Estaban ahí atrás Estaban ahí atrás del vidrio, así que bueno, qué lindo. ¿Van a quedarse ahí? Sí. Bien, bueno. Creo que les tapan a los de atrás. ¿Se paran? ¿Está bien? Bueno. No, está mojado. Bueno. Hoy estamos celebrando algo muy importante acá en San Vicente, que tiene que ver con probablemente uno de los elementos, uno de los factores centrales, esenciales en la vida de todo nuestro pueblo, que es la cuestión de la educación. Me mostraba el intendente Nicolás Mantegazza que acá en esta manzana, había un baldío, había barro, había nada, prácticamente nada. Me contaba también, en una foto estaba, que había un cartel. Acá va a haber una escuela, decía, ¿no? Acá va a haber una escuela. Y que los vecinos y vecinas del barrio defendieron ese terreno, defendieron ese proyecto. Así que, no, esta escuela, estas 3 escuelas son producto de la lucha que ustedes llevaron adelante. De la decisión, de la obstinación, porque, miren, me acompañan Mariana, Melina y Alejandra, directoras del jardín, de la primaria y de la secundaria, ¿no? Y cada una tuvimos un ratito para charlar, me contó en qué condiciones daban clase, las que podían hacerlo, porque estamos contando una historia hoy de estos pibes y pibas que están acá, de sus familias, que cuando no había una escuela tenían que llevar a sus hijos o hijas muy lejos de acá. Y contaban otros chicos en el aula que no había vacante y entonces estaban sin escuela. ¿Por qué puede pasar eso? Bueno, San Vicente, como otras localidades, de una suerte de tercer, cuarto cordón que se está creando en el Gran Buenos Aires, han crecido muchísimo poblacionalmente. ¿Por qué? Porque están conectadas, estación de tren, porque hay tierra para que las familias puedan conseguir dónde vivir en mejores condiciones, porque empieza a haber infraestructura. Entonces ha habido una afluencia, una llegada de muchísimas familias a esta región, no solo a San Vicente, pero San Vicente se destaca porque San Vicente es el municipio que más creció de la provincia de Buenos Aires entre el censo anterior de 2010 y este último censo. Estamos en la localidad, estamos en el municipio de más crecimiento de la provincia de Buenos Aires, Nico. Y se han mudado acá familias de países vecinos, de provincias argentinas, pero también de otras localidades bonaerenses, en búsqueda de una vivienda, de un laburo, de mejores condiciones de vida. Se ha
se ha venido poblando muchísimo y como ocurre muchas veces, una vez que se ubica, que se localiza la población acá, empezamos a ver que falta de todo. El Estado corre de atrás, porque falta la escuela, falta el centro de salud, falta el asfalto, falta la luminaria, el cordón cuneta, falta la comisaría, falta todo. Entonces el Estado llega de atrás y tiene que reponer todas esas necesidades y demandas. Y decía recién Alberto, y yo quiero destacar esto, todas estas familias y todos estos pibes saben la enorme diferencia que tienen en el presente, pero sobre todo en su perspectiva y en su futuro, si hay escuela o no hay escuela. Saben que es una vida distinta. Y muchos de estos pibes acá veían un baldío y hoy ven una escuela primaria, un jardín de infantes, una secundaria, playones y un centro de salud. Eso es realidad, esos son hechos, esas son inversiones. Y para que lo entienda bien el que gobierna la Argentina, eso es Estado presente, eso es sensibilidad. El que no tiene, el que le falta, el que lo necesita. Eso es comprensión. Eso es comprensión de que este cambio inmenso no iba a ocurrir por la fuerza del cielo, ni iba a ocurrir por la mano invisible del mercado. Para que esto pasara, tuvo que haber una comunidad que se organizó y peleó por esto, una dirigencia política y un Estado que escuchó, que oyó, que invirtió y que después hizo. Por eso, la verdad que la alegría que transmiten los chicos de todos los niveles, esa felicidad cuando te muestran el aula, cuando te muestran las instalaciones, el comedor, cuando te muestran su escuela. Y me parece que ahí se está jugando un partido importantísimo hoy en la Argentina. Hay quienes dicen que los problemas y las dificultades que no negamos, porque las tenemos, se van a resolver o solas, o tiene que resolverla cada uno individualmente, o lo va a hacer el sector privado. Bueno, la verdad que ese modelo es el que dejó tanto tiempo sin escuela, ese modelo que hoy se traduce no solo en ausencia, sino también en abandono y deserción. Nos dicen desde el gobierno nacional que hay que destruir el Estado. Nos dicen desde el gobierno nacional que hay que ajustar y que hay que achicar. Yo le contesto que con la fuerza, sumando fuerza de la comunidad, de la dirigencia política, del sistema educativo, de los docentes, de los directivos, sumando fuerza de la familia, sumando fuerza de los pibes, se pudo construir la escuela, se pudo construir este polo educativo, se le pudo torcer un destino que venía mal, algo que va mejor, a muchísimos, pero muchísimos pibes y pibas. Y quiero decir, porque acá Nico, en San Vicente, este crecimiento hizo que faltara mucha educación pública y lo privado no lo resuelve. Cuando asume Nicolás, empezamos a hablar y dice, tengo un déficit de edificios escolares, ¿de cuánto es? Y enorme. Bueno, yo quiero decir que con este intendente, con Nicolás Mantegazza, estamos inaugurando la escuela número 25 en San Vicente, y que es además, junto con la técnica que inauguró Alberto hoy temprano, el edificio escolar número 263 que inauguramos en la provincia de Buenos Aires. Sumamos fuerza para defender la educación pública. Sumamos fuerza para que no paren esto que es la ampliación de derechos. Sumamos fuerza para que todo lo que falta se reconozca, pero se sepa también que estamos trabajando para que llegue. Repito,
hay quienes quieren destruir la salud pública, quienes quieren romper el Estado desde adentro. Ahí hay un centro de salud que no estaba en el barrio, que faltaba en el barrio. Eso es salud pública. Ese centro de salud, los médicos, los enfermeros, todo lo que está allí es el Estado. No van a poder destruir los derechos, no van a poder destruir la educación pública, no van a poder destruir esa convicción y esa fuerza de los que simplemente quieren tener un futuro mejor. Y eso se hace de esta manera. Así que yo hoy, ¿qué puedo decir? Solo sumarme a la emoción, a los abrazos, a las sonrisas, a la alegría de todos estos pibes y pibas, de sus familias, de las maestras, de los directivos. Sabemos lo que cuesta. Sumemos fuerza para defenderlo, sumemos fuerza para defenderlo. Así que, para terminar, quiero decir que estamos en una situación que todos conocemos complicada, que todos conocemos difícil. A las familias, a los laburantes, a los jubilados le han sacado muchas cosas. Así que desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, nuestro compromiso de seguir trabajando con la obra pública, con la salud pública, con la educación pública y seguir trabajando para que la vida del pueblo de la provincia de Buenos Aires no se destruya como plantea el gobierno nacional y pueda estar un poco mejor. Así que para terminar, también sabemos, Nico, que hubo una pérdida acá importante de Brígida Arcuri. Queríamos mandar nuestro homenaje a la familia Arcuri, una intendenta importantísima de San Vicente. Así que termino con eso y pedirles de nuevo, no bajen los brazos, no aflojen. Viene pronto el momento más sagrado y más importante de la democracia, que es donde tenemos que decidir, y hay que decidir si vamos a dejar que destruyan, rompan y deterioren, o vamos a defender lo que tenemos y lo que nos espera. Así que a defender la salud pública, la educación pública, el trabajo, la producción, a defender la democracia, a defender la soberanía, ese cartel de Malvinas, a defender a la provincia de Buenos Aires. Fuerza, muchísimas gracias. Muchas gracias, gobernador Axel Kicillof. Escuchábamos entonces al gobernador Axel Kicillof desde la localidad de San Vicente, una vez más inaugurando un polo educativo. No es casual que el eje de gestión y de lo que muestra de su gestión el gobernador en esta etapa sea lo que tiene que ver con la educación, así como también se exhibe mucho en lo que tiene que ver con las obras de infraestructura. Ayer lo veíamos en todo lo que tenía que ver con infraestructura de caminos rurales y demás, que es tan importante para la producción de la economía bonaerense, y un gobernador que va a ser protagonista de la campaña de acá el 7 de septiembre, sin ninguna duda. Yo anotaría, estuvo con Mantegaza, el intendente de San Vicente, lo tendría anotado como uno de los posibles primeros candidatos en la tercera sección electoral. Hay 5 intendentes que están ahí. ¿Testimoniales? Bueno, esa es la duda. Mantegaza es uno de los que está anotado, ¿no? Como posible candidato en la... Cascallares de Almirante Brown. Es el otro. Cascallares ya había ocupado alguna vez ese rol, esa candidatura. Está, por supuesto, Magario, que fue el primer nombre que echó a rodar apenas se supo que Cristina estaba impedida de ser candidata. Y sigue vigente el nombre de Máximo, ¿eh? O sea, el nombre de Máximo... Sí, el Máximo está claro, porque aparte, una de las posibilidades de la Cámpora era Mayra Mendoza. También como testimonial, vamos a decir. Pero todo este tema de la concejal de Quilmes, qué sé yo, es como que embarró un poco la situación, porque si no la campaña se centraría en esta discusión. Entonces, un poco que lo de Mayra quedó entre paréntesis.
Bueno, habrá que esperar entonces hasta el sábado a ver cómo se definen esas listas. También vamos a ver si en un par de minutos más nos volvemos a comunicar con Jonathan Eguier en la Casa Rosada. Mientras tanto, podemos ir viendo un poquito y brevemente el estudio de Pablo Salinas, que es un politólogo al que venimos citando seguido, porque es el que lleva la cuenta de la cantidad de funcionarios que renunciaron del gobierno y demás, y que hizo... y publicó, lo recomendamos, pueden ir a verlo en su cuenta de Twitter, un estudio muy completo donde toma como referencia los resultados de las PASO, de la primera vuelta y del balotaje de 2023 y proyecta a partir de ahí cómo quedaría la conformación de las dos cámaras del Congreso, mostrando con números, con datos, algo que nosotros venimos contándoles acá desde hace tiempo, que es que no hay manera de que Milei consiga una mayoría propia en el Congreso después de las elecciones de octubre, ni siquiera si arrasa. Con lo cual, a lo que apuesta es a tener, obviamente un mensaje político que le permita, en el mejor de los casos, presionar a los gobernadores para conseguir los votos que le faltan, y si no, seguir gobernando por decreto y por veto. Johnny, ¿estás ahí en la Casa Rosada? Hola, Estos Nico. números Sí, seguimos. son números que el gobierno conoce desde hace mucho tiempo y sabe desde hace mucho que la mayoría le va a quedar lejos. Yo vengo a cuestionar ese informe. Perdón, el informe está buenísimo. Lo que vengo a cuestionar es esa bajada de línea de que el gobierno va a tener que seguir negociando con las provincias. El gobierno lo único que busca, acá me lo vienen repitiendo hace rato y yo lo vengo también repitiendo hace rato acá, y me parece válido, es que el gobierno lo único que quiere y necesita es blindar el veto. Es lo único que necesita. Sí, que en verdad pueden ser menos. Ayer, por ejemplo, me decían, ¿creen que no es imposible, por ejemplo, sostener los vetos ahora, estos vetos que se vienen de Milei ahora? ¿Creen que no es imposible? Tampoco es fácil. Le están apuntando alrededor de 75 diputados ahora. Porque creen que no van a necesitar los 87. Claro. Porque es un tercio de los presentes. Claro, el 87 es la máxima que vos necesitás. A veces pueden necesitar menos, 80, porque se establece sobre los positivos. Con la ausencia. Claro, ¿Quiénes aportan en la ausencia? Votan con el culo. Votan con el culo. Cornejo. Bueno, ahí se abren diferentes escenarios que el gobierno está dilatándolos. ¿Por qué? Porque todavía no giró el Senado al Ejecutivo las leyes y recién ahí tiene un periodo para vetar Milei. O sea, todavía tienen tal vez alrededor de 10 días para negociar. Por ahora saben que van a contar con los votos del PRO, que los votos del PRO están, los votos del MID, los 38, obviamente, libertarios, creo que están adentro, más o menos, y me estaban hablando de que le faltan 4 o 5 diputados nada más porque quieren llegar a 73, 74 diputados, no necesitan los 87, me decían. Y hay que ver por eso, cómo juegan los ausentes, cómo juegan los afirmativos, si alguno no pierde un vuelo, lo que viene pasando siempre. El tema es que ahora los gobernadores lo tenés en contra, ya no tenés a los gobernadores diciéndote, Bueno, se me pero cayó un por eso vuelito. te preguntaba, ¿todos los gobernadores siguen en contra? Porque yo tengo entendido que en la reunión virtual de ayer, en el intercambio del chat de ayer, para evaluar las palabras de Sturzenegger, algunos otra vez planteaban colaborarse encima, digamos, ¿no? O sea, volvían a esa senda de la colaboración sumaria. Bueno, por eso hay que ver qué pasa con Cornejo, que ayer decidió ayer tomó una decisión importante con respecto a las elecciones, que no va a desdoblar finalmente, va en octubre Cornejo a lo que es las elecciones provinciales. Hay que ver cómo termina jugando Cornejo también, que va a ser importante. Hay varios gobernadores que están siendo observados, Nacho Torres, sobre todo de lo que era el ex Juntos por el Cambio. Hay que ver qué pasa ahí. Hay tiempo, acá dicen hay tiempo, no es imposible, tampoco saben que es fácil, tampoco les puede salir bien, pero por eso cuestiono este informe de que todavía va a tener que seguir gobernando con las provincias, Milei. Si se asegura tener, como yo vi en el informe, 80, 75 violetas propios sentados en diputados, ahí Milei puede seguir gobernando por decreto. ¿Tiene algún problema en gobernar por decreto, Milei? Estamos viendo que no, porque las principales leyes salieron por decreto. La ley base, hay algunas de las cuestiones más importantes de Milei que fueron hechas por decreto y están ahí y se acabó. Y si vos blindás el veto ahí, ya mucho margen de negociación podés no tener. Al gobierno lo que más le importa es blindar el veto, y con los números que mostró Salinas que vi, al veto podés llegar muchísimo más tranquilo que ahora. El gobierno está llegando a blindar los vetos con 38 diputados nada más. Imagínate el año que viene con 70, por ejemplo, 65, como vamos a la mínima, ponerle que le va mal. El tema es que ahí en el mismo estudio también lo que se ve es que cuando uno, en los 3 escenarios, que en uno es el de las PASO, el otro el de la primera vuelta, otro el balotaje, suma los diputados de La Libertad Avanza, del PRO
y del bloque radical de Loredo, la suma es prácticamente idéntica en los tres casos. Lo que cambia es la distribución interna de esas bancas. Claro. Cuanto mejor le va la Libertad de Avanza, menos diputados le quedan al PRO y menos le quedan al radicalismo, y más son violetas puros, pero el número total siempre gira en torno a entre 110 y 120 diputados. Pero pasa a depender plenamente de una decisión de Javier Milei. No tenés ningún disco lo que se te puede escapar, ningún Mauricio Macri que pueda hacer ruido afuera o algún gobernador. Milei dice, ¿se vota esto o se sientan todos? Y se sientan todos. Ahora a lo mejor dice, se sientan todos, y a lo mejor hay radicales que te dicen, yo no, yo sí. Algún macrista que te dice, yo no, yo sí. O sea, tienen básicamente lo rojo y amarillo de violeta. Le va a salir más barato, digamos. Sí, ahí también estaba la otra cuestión que lo charlábamos ayer, que en el caso de que escalara la confrontación con Victoria Villarruel y que en algún momento el establishment empezara a mirar a Victoria Villarruel como un reemplazo posible de Milei antes de los términos del mandato, estamos hablando obviamente de una situación crítica, no hay certificado de pureza ideológica que le blinde esos 87 diputados, porque por más que hayan entrado de la mano de Karina y con la remera violeta y pintado de violeta, el día que 5 o 6 empresarios se dé vuelta, esa base de sustentación Milei no la va a tener porque no es de él, no es propia como eso lo están viendo acá. Eso lo ven. Sí, eso. Estas últimas horas fueron fuertes sobre todo ese tema. Acá ya creen que están laburando, creen que Villarruel está laburando actualmente directamente para que el gobierno caiga, para que Milei caiga, y ya lo expresan. Digo, antes no decían esto, antes decían otras cosas. Ahora ya creen que Villarruel está trabajando para que Milei caiga y no termine su mandato. Ayer a mí hubo una entrevista de la biógrafa de Villarruel, que acaba de publicar un libro sobre... Emilia Delfino, que acaba de publicar un libro sobre la vida de Villarruel, y cuenta que el actual asesor de Villarruel, que era asesor de Milei, que es este muchacho Pato Russo, está manejando ese escenario, lo contaba ella, dice, está manejando ese escenario. Acá en el gobierno coinciden con esa versión que dio la biógrafa de Villarruel sobre el nuevo asesor de Villarruel, que están esperando que caiga Javier Milei. Esto lo creen acá en Casa Rosada, que Villarruel ya está actuando deliberadamente así. Yo leía la nota de Murano del fin de semana, que también la recomiendo, sobre el tema de cómo está laburando eso Milei, Villarruel, con ex militares y más. Bueno, ya lo habrá desarrollado seguramente Adrián ahí en la mesa, pero digo, viene un poco por ese lado. Digo, Villarruel también ya está armando. Ayer había una nota girando también muy interesante sobre la paranoia que hay entre los dos lados. Ahora Villarruel blindando el Senado con operativos de seguridad, de espionaje y demás, tratando de ver si hay micrófonos. Digo, ya es una guerra abierta, es terrible estar viviendo esto, pero bueno, está pasando. Te iba a decir que el título, ¿no? En el gobierno creen que Villarroel quiere que el gobierno se caiga, sería un título súper fuerte, si no fuera porque en el propio gobierno ya dijeron que los senadores quieren que el gobierno se caiga, que los jubilados que van a protestar los miércoles son golpistas. Digo, pareciera que todo es golpista para este gobierno, todo lo que se mueve un poquitito así de la línea. Sí, exactamente. Cuando ya te pasaron dos pueblos con la denuncia de golpe institucional, no sé, un pibe marchando, ya es golpe institucional, ya que la vicepresidenta quiere hacer un golpe institucional, ya es lo mismo. Digo, si todo es golpe institucional, nada es golpe institucional. Así que este es un periodo más. Pero sí se avanzó ahí en el discurso, ahí se avanzó un poquito en el tablero de ya hay temor y ya ven un plan aparte. Ya no ven un plan de reemplazo, sino que ya ven un plan de reemplazo no electoral, sino de antes, digamos. Nada, se pone bastante áspero. Clarísimo. Sí. Johnny, muchísimas gracias como siempre por toda la información desde allí. Nos volveremos a conectar mañana. Un gran abrazo. 1.350 el dólar pedo de buzo a esta hora. 1.355. 1.355. Dólar campeón. En un buzo que había almorzado por otros. Dólar campeón muy bueno. No, aparte, lo gracioso del caso es el dólar blue. O sea, que la gente compra en negro, la gente no bancariza, digamos. La gente no solo no está sacando los dólares del colchón, sino que está subiendo el colchón, ¿no? Sí. El colchón está cada vez más alto. Sí, con un dólar oficial arriba de 1.300, que si se quiere es el dato más importante para el gobierno, porque tiene que ver con el programa y con la ruta cambiaria que vamos a seguir en las próximas semanas. Muy bien, seguiremos atentos durante el resto de la jornada. Me imagino que Adrián Murano en sus verdades afiladas, entre un amplio temario editorial, va a estar atento ahora a la nomás, City. apenas arrancamos, algunas de las dudas que quería plantear la Cande se la vamos a plantear por falta de tiempo, no por falta de voluntad de Cande de responder. Se la vamos a plantear a nuestro consultor de cabecera, Cristian Buteler,
que como Cande es muy hincha de River, que es el problema Y que pero tiene. que él las va a poder contestar mejor porque Es el- él es muy es el problema que especialista tienen, en ¿no? mercados El problema que financieros. tienen, pero bueno, nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Veo un vínculo entre las dos cosas igual, ¿eh? Dedicarse a las finanzas, ser hincha Sí, de River, sí. sí, por supuesto. Horrible lo que dice. Estoy hablando de ¿Por enemigos qué? gratuitamente. Pero olvidate. Pero Está bien, porque cuando como no tienen que ganaste hablar de ningún enemigo fútbol, hoy, tenía que tienen que cubrir el hablar de lo cupo. que puedan. Está bien. El Yo- millonario. Yo tuve un presidente industrialista, no un presidente banquero. Claro, es cierto. Tuvimos un vicebanquero en su momento, Tuvimos pero un era de otro, vicebanquero, de otro pero- palo. Pero de las cajas cooperativas. ¿no? Bien, No, bueno, de entonces otro vamos a banco. tener a Butler para hablar de finanzas y qué más. No, y después vamos a prestarle mucha atención también a algo que ya fue planteado aquí en el PASE, que es el impacto del plan de estabilización por inanición. Con razón el gobierno saca pecho por la estabilización que implica un número de inflación sostenido a la baja, pero esto tiene como consecuencia el glifosato sobre la actividad productiva, con todo lo que eso produce, ¿no? El glifosato, ustedes saben, es un producto químico que mata todo aquello que se supone que no sirve para el cultivo. Bueno, ¿qué es lo que está cultivando el gobierno cuando mata todo aquello que rodea su plan? Bueno, entre eso que mata el gobierno son actividades productivas y gente vinculada a esas actividades productivas. El plan de estabilización por inanición que está, creo yo, en su momento más crítico. Así es. Bien, bueno, quédense entonces en Verdades Afiladas con Adrián Murano hasta las 3 de la tarde. Después sigue toda la programación del Destape con Colombati. Más tarde con Mariano Martín, Fer Siveira y demás. Villarreal, y nosotros mañana nos reencontraremos tempranito con Nico. Villarreal, Claudia, aclaremos. Sí, no, Victoria, para nada. Y después temprano con Nico y con Lu, Habrá Consecuencias, y a las 10 de la mañana el pase como todos los días hasta entonces. Gracias a este maravilloso equipo que me acompaña de este lado, también a los que están del otro lado del vidrio y a todos ustedes que nos eligen cada mañana. Otra mañana donde estuvimos arriba durante toda la mañana, cada vez más. Pedro de Buzo. Sí, Estamos sí. como el dólar. No, a mí me preocupa que Navarro no quiera volver cuando vea estos números. Nos diga, listo, ya está, se las pueden arreglar ustedes, muchachos. No, vuelve Roberto. Que tengan una excelente jornada. Nos encontramos mañana. Chau, chau. El Destape 1070.